Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Alés. Amigos, buenas noches. La 1:53 cuando iniciamos nuestro programa. Afortunadamente, hoy empezamos muy temprano, cosa que agradecemos, puesto que hay muchas cosas de las que hablar, pero fundamentalmente un tema principal, un tema importante. Bien, el otro día hablábamos con José María Velasco Ampudia, quien nos hablaba de la posibilidad de un triángulo ovni, un triángulo extraño, sobre las Islas Baleares o en las Islas Baleares. Nosotros desde aquí le decíamos que no creíamos demasiado en ello, que lo dudábamos y que en todo caso ese triángulo estaría situado sobre el Golfo de Cádiz, con su centro, epicentro, como queramos llamarle, además sobre Marruecos y en tierra, no sobre el mar, y que era el que estaba en paralelo con el Triángulo de las Bermudas y con algunos otros triángulos de los 12 mortales, según algunos autores, que hay sobre este mundo. Ya saben ustedes que 10 están en el ecuador de la Tierra, dando la vuelta al globo terráqueo, y luego otros 2 son los polos, polo norte y polo sur. Naturalmente que nosotros prestamos el máximo interés a cualquier comunicación que nos llegue, y sobre todo si llega de buena manera, si llega de buenas formas, si llega con interés de colaborar y sobre todo con interés de comunicar a los demás, que es la misión de un programa de radio. Misión que cada vez se va haciendo más difícil porque no está tan al alcance de la mano como pudiera parecer eso de comunicar, eso de estar con todos ustedes, porque hay muchos voluntarios en impedirlo. Hay mucha gente que les gustaría que desde aquí confundiéramos la opinión pública, que desde aquí les liáramos a ustedes y les vendiéramos el ovni de turno, y no es nuestra misión, no lo vamos a hacer. Es más, mientras este programa esté en antena, mientras dure, mientras a este presentador se le deje hacer lo que quiere, que es lo que está haciendo cada noche, afortunadamente, en la más amplia de las libertades y de las democracias, pues naturalmente no trataremos de vender nada a nadie, sino de informar, que es nuestra misión. Nuestra misión dentro de este mundo de la información es este mundo insólito, estas noticias más o menos raras, más o menos extrañas, y en ese casillero nos quedamos, puesto que así tiene que ser. Inmediatamente volvemos con este tema y naturalmente dentro de muy poco daremos paso al tema importante de la noche, que es ni más ni menos las sombras de la Biblia, esos fragmentos extraños de la Biblia. Oiga, ¿qué aceite lleva su coche? ¿Cómo? Pues no sé. No lo sabe. ¿Pero qué clase de conductor es usted? La lubricación de su coche es un asunto serio. Resuélvalo con la garantía de Supermultigrado Cepsa 1550. El único aceite español que vale por todos los monogrados juntos, lubrica en todos los climas y contiene todos los aditivos para proteger de verdad el motor. Sepa el aceite que debe llevar su coche y pídalo por su nombre. Supermultigrado 1550 de Cepsa. Bien, decíamos que estábamos interesados en cualquier tipo de comunicación que nos llegue, sobre todo si es interesante, y lo que nos proponía José María Velasco Ampudia de Madrid realmente lo es, por lo tanto la cogemos con el máximo interés. Pero claro, el que nos envíe un artículo que está firmado por J.L. Gasco Blanco, publicado en la revista Que, ni más ni menos que el 10 de julio de 1978, más un trabajo que él nos envía, un dibujo que ha hecho, dice Triángulo de Ibiza según Ramón Capte Porta. Pues bien, nosotros, y nos da la dirección de este señor, trataremos de ponernos en contacto con todos, pero yo creo que lo más interesante sería que todos los amigos de Medianoche de las Islas Baleares y los interesados en este tema nos enviaran la información suficiente como para poder argumentar la posibilidad de un triángulo ovni en esas islas, en esa zona específica del Mediterráneo. Si es así, pues con muchísimo gusto nosotros iremos recibiendo esa información, la vamos codificando, le vamos dando alguna forma y después pues lo discutimos en antena. Por lo tanto, José María Velasco Ampudia, muchas gracias por tu comunicación, pero necesitamos más aportaciones. Necesitamos, por ejemplo, que las personas que por gusto, por afición o bien por coincidencia tengan recortes de prensa, tengan noticias de lo ocurrido, de
en este triángulo ocurrido, sea lo que sea, aviones que han caído, barcos que han desaparecido, todo tipo de sucesos que ellos quieran incluir dentro de ese triángulo de las Baleares, por favor que lo envíen y entonces lo codificamos, lo estudiamos, lo analizamos y después lo discutimos. Con el autor del artículo, si lo encontramos, con este otro señor, Ramón Copte Porta, con quien haga falta, porque para eso está Medianoche, para hacer lo que ustedes quieran y para discutir y tratar aquellos temas que son de su agrado. Bien, vamos a pasar a una llamada que tenemos para contarnos un caso OVNI. Insistamos, como saben ustedes, el tema fundamental de la noche serán sombras en la Biblia. Está con nosotros Miguel Hernán, que es el invitado de hoy, y ustedes pueden ya ir llamando al 232-8000, no olviden el prefijo de Madrid, preparando preguntas para hacerle a Miguel Hernán sobre esos sucesos, sobre esos pasajes más o menos oscuros de la Biblia, donde entran a saco los mercaderes del tema y se ponen a interpretar ni más ni menos que para publicar algún que otro libro y muchísimos artículos. Naturalmente, de algo hay que vivir. Tampoco vamos a criticar eso. Pero, en fin, experto hay en la mesa del programa. Ustedes preparen sus preguntas y todos aquellos pasajes oscuros o que ustedes entiendan que son oscuros, consúltenlos con Miguel Hernán. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio José. ¿Puedo decir tu apellido? Sí, Mercedes Gallego. Mercedes Gallego de Madrid, que nos va a contar un caso OVNI. Adelante. Sí. Mira, estábamos en Miraflores pasando unos días en casa de unos cuñados. Perdón, Mercedes, ¿Sí? ¿En qué fecha ha sido eso? Vamos a... Bueno, hace justamente 6 años ahora. 6 años, yo ¿Sí? creí que era más reciente. Bueno, no importa, adelante. Vale, gracias. Mira, y resulta que nos acabamos de acostar, habíamos apagado la luz, eran 2 camitas separadas, y entonces pues vi como una sombra que se acercaba hacia mí, muy despacio. Sí. Era Busto, con las manos como diciéndome que, en fin, que no tuviera miedo o algo, iba diciendo con las manos. Sí. La cabeza muy grande, los ojos muy rasgados, muy brillantes, una sonrisa muy dulce. Pero eso fue en el interior de la casa. Sí, con las ventanas abiertas, O sea, que había luz de la calle. Entonces, pues claro, yo me asombré y lo primero que pensé es que alguien venía pues a gastarme una broma de los que allí estábamos, ¿no? Digo, ¿pero qué pasa? Y entonces vi que se acercaba y que aquello no era real, y que no era real. Claro, me fui encogiendo, tuve miedo, y ya cuando vi que se acercaba más y me verifiqué que aquello no era una persona, vamos, real, ¿no? Entonces, bueno, grité, pues, pegué unos gritos como una loca. Entonces mi esposo estaba dando la vuelta hacia la pared. Entonces, al volverse, sí, estaba dormido además, al volverse, pues gritó 3 veces, ¡no! Encendió la luz, ¿verdad? Y eso siguió todavía latente un rato. Pese a la luz encendida, seguía allí aquella imagen extraña. Sí. No se veía con tanta claridad, pero sí se siguió viendo. Entonces mi esposo, pues claro, a mí me ocultó, le quité importancia, me ocultó de que él lo había visto también, porque claro, me puse una crisis nerviosa terrible, incluso tuve que ir al médico, ¿no?, para contarle esto, porque no me encontraba muy bien. Mercedes, ¿y qué te dijo el médico? Bueno, el médico, y yo como me tuvieron que hacer un electro, me metieron en una habitación, pues mi esposo habló con él. Entonces es a lo que te voy. Él ahora mismo, hace una cosa de unos meses, hablando así con amigos estos temas y tal, pues parece como que no me lo creía, no sé. Entonces él dice, no, mira, no lo dudéis porque es que yo lo he visto y lo he visto dormido. Y al dar la vuelta lo he visto. Dice, o sea que lo podéis creer porque es así. Lo que pasa que como yo la vi a ella con esa crisis tan grande que le dio, dice, pues entonces realmente le quería quitar importancia, pero es verdad. De alguna forma, Mercedes, coincide con lo que nos contaba otro oyente la otra noche, ¿no? No exactamente, pero hay algunos puntos de contacto, ¿no? Sí. Una cosa, viene también una fotografía que tengo del 26 de septiembre del periódico Pueblo, que ha sido también el tema por lo que ha salido, porque yo lo he tenido oculto, no se lo contaba a nadie, ¿no? Sí. Entonces vienen 3 fotorrobos de datos para dudar, pone datos para dudar, de OVNI, ¿no? Experiencias y tal. Y entonces pone, son extraterrestres, y vienen 3 fotos robot en la cual una de ellas es exactamente lo mismo que yo he visto.
Mercedes, si tienes naturalmente esa foto, ¿la conservas? Sí, la conservo, mira, es del 26 de septiembre de 1979. ¿Nos puedes mandar una fotocopia? Sí, ¿no? El periódico, si quieres. Bueno, de acuerdo. ¿Eh? Pues lo esperamos con gusto y después, si te parece, porque tú te vas de vacaciones ya, me parece, ¿no? Sí, me voy esta semana que entra. Pues si no te importa, envíalo y después cuando vuelvas, pues ya hablamos, ¿eh? Sí, me encantaría además, ¿eh? Y lo comentamos con algún experto que venga por aquí, lo comentamos y charlamos a ver a qué conclusiones llegamos. Sí, me gustaría además que me avisares en qué programa y todo eso, ¿eh? Sí, no te preocupes que... ¿Cuándo vuelves de vacaciones? Bueno, yo espero estar a finales de agosto. Pues entonces esperamos y en el mes de agosto lo haremos, que ya habremos recibido tu fotografía. Vale, yo esto mismo mañana lo mando, ¿eh? Muchas gracias, Mercedes. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós. Un nuevo caso que nos cuentan y afortunadamente coincide con otro ya conocido, con otro ya radial. A ver si poco a poco podemos ir así comparando todo ese tipo de informaciones que se van acumulando y podemos llegar a alguna conclusión. ¿Qué es Cepsa? Pues algo más que un lubricante. Hoy, después de 50 años de actividades, podemos decir que Cepsa es la primera empresa privada española en producción de divisas con 466 millones de dólares en 1979. Cepsa hacia el futuro con energía. De sí mismo, desde que el hombre tiene la propia experiencia de vivir, busca angustiosamente la demostración, la existencia de Dios. Desde que el hombre se dio cuenta de que era capaz de pensar, lo primero que buscó desesperadamente fue una prueba de la divinidad. Muchas veces increpó durísimamente a Dios. Muchas veces le dijo: si estás ahí, contéstame. Muchas veces le dijo con angustia mortal: demuéstrame tu existencia. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sin embargo, el hombre, cada día, cada minuto de su existencia, pide que Dios repita ese prodigio, que Dios repita ese milagro, y que la luz se haga en su cerebro. Pero esa petición a la divinidad no se cumple. Y en el cerebro del hombre, en la mente del hombre, sigue reinando la oscuridad, sigue reinando la duda, sigue existiendo ese gran enigma, la tremenda, la eterna pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pero Dios, naturalmente, no va a pararse en contestar a un solo hombre. A Dios le buscan hasta los ateos. El negar la existencia de Dios, naturalmente, es la única postura lógica del no creyente. El atacar la existencia de Dios es reconocerla de alguna forma. Nosotros tenemos que ser muy ascéticos, tenemos que quedarnos al margen, una vez más. Pero eso sí, queremos profundizar, queremos saber todo lo que podamos. Por eso cada noche recurrimos a los expertos. Miguel Arnau, buenas noches. Buenas noches, Antonio José. ¿Cómo nos llega la Biblia? Porque yo pienso que el primer enigma, el primer misterio es saber cómo las Escrituras, no solamente la Biblia, claro, el Mahabharata, el Popol Vuh, todos los libros sagrados, pero estamos hablando de la Biblia y tú eres experto en la Biblia. Por lo tanto, ¿cómo nos llega la Biblia? Desde el primer libro de la Biblia, que se considera el libro de Job, hasta el último libro, que es Apocalipsis, aproximadamente transcurren unos 3.000 o 4.000 años. Las escrituras primitivas, el Antiguo Testamento, que quiere decir canon o vara de medir, una regla de la fe, se escriben en un pequeño pueblo, en el pueblo judío, en hebreo antiguo y en arameo.
Después pasan 400 años hasta que se empieza con el Nuevo Testamento. Son los libros inspirados, porque sabemos que existen los libros apócrifos, los libros inspirados porque así los considera la Iglesia primitiva, los propios apóstoles, los primeros cristianos, incluso Cristo que los menciona. Después se van añadiendo los otros libros que ya no se escriben todos ellos dentro del pueblo judío, como son los evangelios y como son las epístolas de los apóstoles. El libro de Mateo, por ejemplo, que cronológicamente está el primero en la Biblia, posiblemente no sea el primero que se escribe en cuanto a los evangelios. Se cree que fue el de Marcos. El libro de Mateo se escribe especialmente para el pueblo judío. El evangelio de Juan se escribe en Asia Menor. Lucas, que era griego, el único que no es judío, escribe para los griegos. Así empieza su evangelio, escribiendo a un Teófilo. La prueba de ello es como muchas veces tiene que traducir lo que quiere decir cierto lenguaje judío, como Gólgota, el monte de la calavera, etcétera. Y Marcos, que escribe para el pueblo romano. El evangelio de Marcos es un evangelio muy dinámico, muy rápido. La palabra inmediatamente se emplea muy a menudo, pasa de un tema a otro con rapidez, porque escribe para un pueblo rápido y para un pueblo dinámico. Y así después pues también las epístolas, hasta el Apocalipsis. Entonces es en un plazo aproximadamente de 3.000 años todo esto, con un tiempo intermedio de 400 años. Son 66 libros reconocidos como inspirados y tiene unos 35 o 40 autores. En tanto tiempo y tantos autores, lo extraño es que parece que lo ha escrito una misma mente y que todo coincide, tanto Antiguo Testamento con sus discrepancias y con ese Jehová que a veces no entendemos, como el Nuevo Testamento. Miguel, recordamos en este momento, cómo no, los libros apócrifos. Sería tema de otro programa, pero muy brevemente, ¿qué es eso de los libros apócrifos? Para preparar a nuestros amigos oyentes para la ocasión en que hablemos de ello. Los libros apócrifos se añadieron a la Biblia después de considerar lo que eran libros inspirados. Están dentro del canon de la Biblia, lo que podríamos llamar Biblia católica. No existe Biblia católica ni Biblia protestante, la Biblia es una misma, pero ocurre que ya en la Vulgata latina se añaden estos libros, y se añaden más que nada no como libros inspirados, sino como una muestra de la literatura, una muestra de la historia del pueblo judío, o una muestra de la literatura hebrea. Más que nada es precisamente por esto. Pero incluso a pesar de todo, la Iglesia Católica creo que ahora reconoce que no son realmente libros inspirados, sino que son libros que ahí están como muestras de lo que te he dicho. Pero nunca de revelaciones. No son libros revelados, Macabeos, Eclesiástico, etcétera, y tantos, no son libros donde se vea con claridad la revelación de Dios. Más que nada no son libros donde se ve esta revelación, porque no lo usó la Iglesia primitiva, porque tantos autores, puesto que no tenemos los manuscritos, apenas si existen manuscritos de los originales, pero tenemos a Clemente de Roma que menciona los libros inspirados. Policarpo, 100 años antes de Cristo, incluso escribe a los apóstoles diciéndoles, 100 años después de Cristo, Policarpo, diciendo: tengo cartas vuestras y de Ignacio que os serán remitidas. Papías, que fue alumno del apóstol Juan, todos estos comentan estos libros y los copian. Incluso Orígenes, en el año 185 después de Cristo, emplea más de 200 copistas en pasar estos libros. De estos sí tenemos originales, no de aquellos que fueron el principio. Estos los consideraban libros inspirados. Los otros son añadidos después, como te he dicho, ya a la Biblia, que se considera católica, pero como una muestra realmente de lo que era la literatura de aquel entonces. Y a nosotros, ¿qué se nos ocurre, Miguel? Que es que no interesa que esos libros sean considerados, porque ahí hay cosas de mucha importancia y de mucho peso, pero sería tema para otro programa. Sí, sería un tema, un programa o dos. Lo dejamos para otro momento y además para discutirlo. De acuerdo. Yo recuerdo la historia, lo que no recuerdo es dónde la he leído. Yo no sé si fue una revista, dónde, pero recuerdo que en el Tíbet había un monje que estaba trabajando en algo tan peregrino como buscar todos los nombres que tenía Dios. Entonces aquel hombre llevaba años y años trabajando en esto y no podía conseguirlo. Entonces alguien que pasaba por allí, naturalmente, supongo que sería un americano, le llevó una computadora y le solucionó el problema. De cualquier forma, sigue siendo también un enigma que supongo que no vamos a resolver esta noche, pero sobre el que sí podemos hablar. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es su verdadero nombre?
Tenemos Elohim, Yahvé, Jehová, pero ¿cuál es? Tantos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento verás que no se menciona a Elohim, que no se menciona a Jehová, cosa extraña. Cristo, tú me lo contabas esta tarde y es cierto, no menciona jamás el nombre de Jehová o de Yahvé. En el Nuevo Testamento se le llama Padre Santo, Señor, incluso Dios. Y en el Antiguo Testamento hay un vocablo que es Él, no es pronombre ni mucho menos, donde se representa por medio de este vocablo el poder de Dios o el temor de Dios. Por ejemplo, Él, Elohim, es el plural de Él. Verás que todas las palabras en hebreo, o las palabras que emplea el pueblo judío referente a personajes o a lugares que llevan este vocablo al principio y al final, tienen referencia con Dios. Por ejemplo, Israel termina en Él, quiere decir príncipe con Dios. Israel, quien como Dios quiere decir, termina en Él y también se menciona a Dios. Eliseo empieza por Él, ¿no? Dios salva, Dios ve, en fin, y tantos muchos como te podría mencionar. Después se le menciona también con el nombre de Jehová o de Yahvé. ¿Pero qué quiere decir Jehová o Yahvé? Es lo mismo, puesto que lo que el pueblo aquel, el hebreo, y todavía hoy se lee en las sinagogas y se leía antes por los expertos, pretenden hacernos ver es lo siguiente. Únicamente se empleaban las consonantes y por medio de la acentuación se suponían las vocales que llevaban estas consonantes. Por eso unas veces es Yahvé y otras veces es Jehová o Jehová, es lo mismo J o Y. Normalmente cuando se lee en la sinagoga se procura evitar este nombre y el nombre que se emplea es Adonai, que quiere decir Señor, o Adonai, que quiere decir Señor. Pero si hubiese que emplear un nombre correcto en cuanto al nombre de Dios, tendría que ser Yahvé, no Jehová. Siento esto por aquellas religiones que se fundan en el nombre de Jehová, pero realmente el nombre es Yahvé, aunque es lo mismo. Pero el verdadero nombre de Dios, ¿cuál es? Para mí el verdadero nombre que Dios él mismo se da, porque los hombres llaman a Dios de esta forma, pero el nombre que Dios se da es el que da al propio Moisés cuando Moisés le dice: ¿quién digo yo al pueblo que me ha dicho estas cosas? Y le contesta Dios: dile simplemente que te lo ha dicho yo soy. Yo soy. Este yo soy es algo que resuena en la Biblia continuamente y que tiene un impacto. Y cuando Moisés dice me lo dijo yo soy, Moisés es oído. Y en distintos pasajes de la Biblia se ve el poder de este nombre. Y date cuenta que cuando Cristo también menciona yo soy, también ocurre lo mismo. Cuando van a prender a Cristo, aquellos judíos para crucificarle, y preguntan: ¿eres tú, Jesús de Nazaret? Y contesta: yo soy aquellos soldados que van a prenderle caen por tierra. Entonces yo creo que este yo soy es el nombre que se podría dar realmente a Dios. Luego en el Nuevo Testamento Dios en griego quiere decir teos, etcétera. Y si tuviéramos que dar en el Nuevo Testamento un nombre a Dios, tendríamos que aplicarle, yo creo, lo más apropiado sería el nombre de Emmanuel, como se le da a Cristo, que quiere decir sencillamente Dios con nosotros. Bien, tenemos una llamada desde Valencia que nos hace Juan Vilas. Juan, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta, que supongo que plantea también un enigma, al menos un enigma para ustedes, ¿así? Sí, porque si mal no recuerda, ya hablé con usted el otro día, ¿recuerda? Pues aquella pregunta aquí preguntando si el Dios de la Biblia era extraterrestre. Sí. Y me dio una respuesta muy poco coherente, ¿eh? ¿Quién se lo dio? Pues no recuerdo cómo se llama. Bueno, no, creí que me culpaba. Creí que me culpaba a mí porque iba a decir... No, en absoluto. Yo no puedo porque no sé nada de esas cosas. En absoluto. Bueno, pues Miguel Hernán aquí está escuchando y atento a su pregunta. Vale. Mi primera pregunta es que Adán y Eva tienen a Caín y Abel, ¿verdad? Parece ser. Sí. Entonces resulta que... ¿Oiga? Sí, adelante Juan, es que tiene que hacer la pregunta y luego ya cortamos la llamada y Miguel contesta, ¿eh? Vale. Para ganar tiempo, adelante. Bueno, Caín Dios lo castiga y lo expulsa de Belén, o por lo menos de aquella zona de Belén. Y entonces, ¿cómo es posible que se case y encuentre otras personas? Esa es mi duda. Otra pregunta quiero hacer, por favor, si la Biblia tiene 6.000 años, ¿cómo me explican a mí que la Biblia, la existencia del hombre son de 6.000 años, cuando hoy se sabe perfectamente que tiene 50 millones? Se sabe perfectamente que el hombre tiene 50 millones de años. Todos los libros científicos lo dicen. Sí, 50 millones. Sin embargo, la Biblia son 6.000 años. Me parece que lo que hablan los libros científicos es de 50.000 años, Juan, ¿eh? ¿50.000 años? Sí, 50.000 años y 50 millones no. Bueno, con seguridad, ¿eh?
de cualquier modo son 50.000 años, que son muchos. Sí. Bien, no, si simplemente era por aclarar para partir de bases reales, ¿no? Yo también quería exponer, aparte de esas dos preguntas, es una pequeña exposición de mi teoría sobre la existencia de Dios según la Biblia. Perdón, Juan, pero eso no nos da tiempo, ¿eh? No. Hay muchas llamadas y ya no nos da tiempo, ¿eh? Otro día lo podría hacer. Otro, hombre, faltaba más. Era sobre mi aspecto de Dios, sobre la cosa extraterrestre, ¿no? Y que nos interesa mucho, pero que esta noche yo creo que no nos entra. Creo que es suficiente, con estas dos preguntas. Muchas gracias, Juan. Encantado y hasta la próxima ocasión. Miguel Hernán, adelante. Creo que la primera pregunta era ¿cómo encuentras? Sí, que Caín salga del Edén y se encuentre gente y se case y todo esto. ¿Cómo es posible? Sí, bueno, Caín ya no salió del Edén, el Edén ya no existía en aquella época. Según lo que la Biblia nos cuenta, la longevidad de aquellas gentes era una longevidad larga, pero no nos dice la Biblia, ni mucho menos que Adán y Eva sean los primeros pobladores o la primera humanidad que existe sobre la tierra. Cuando Génesis empieza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, es porque se supone que anteriormente había estado ordenada y llena. Si tuviéramos, y para esto haría falta mucho tiempo, si tuviéramos que analizar detenidamente el libro del Génesis, comprobaríamos, con claridad además, que existió una civilización anterior a Adán y Eva. Que esta segunda humanidad, o tercera, no sabemos, que existe en Adán y Eva, es una especie de símbolo de otra humanidad distinta a la que ya había existido. La tierra estaba desordenada y vacía, había estado ordenada y llena. Estos son símbolos de unos primeros pobladores o de una primera humanidad que existe después de que había existido otra. Entonces, tal vez lo que encuentra Caín es esto, son vestigios de una humanidad anterior. O también lo que puede ocurrir es que cuando Caín se va por esas tierras y es cuando él se casa y encuentra personas, encuentra gente, tengamos presente que han pasado cientos de años, puesto que la longevidad era distinta. Esto también podríamos traer descubrimientos arqueológicos, como es, por ejemplo, el prisma de Wells, donde se habla de 10 patriarcas que coinciden perfectamente con la Biblia, que vivieron estos años, porque esto se ponía en duda. Ahora, si los periodos de tiempo eran distintos, es lo que no se sabe. Pero, es decir, que es posible que el calendario fuera mucho más corto, claro. Exactamente. Que el año no fuera de 12 meses, es lo que podríamos, o los meses no fueran de 30 días. De tiempo, no sabemos. Esto es algo que todavía no se sabe. Lo que sí es cierto es una cosa, Adán y Eva no son, ni mucho menos, los primeros habitantes, los primeros seres humanos que existen sobre la Tierra. Anteriormente había habido otros, y esto queda claro en Génesis. Claro que ocurre que si nos atamos y nos adaptamos a estos pasajes bíblicos, vamos en contra de algunas religiones que postulan todo lo contrario. Pero vamos a olvidarnos de las interpretaciones religiosas y vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y veremos, si se lee Génesis, por lo menos los 3 primeros capítulos, se ve con claridad esto, cómo realmente existió una generación anterior. Entonces, Miguel, entendemos que la segunda parte de la pregunta de Juan Vilas queda contestada cuando nos decía ¿cómo es posible que la Biblia tenga 6.000 años y el hombre 50.000? Es decir, que queda también contestada. Exactamente. ¿No es así? Bien, nueva llamada que tenemos en antena, que es de Ramón Ferrero, a quien le pedimos que espere un instante, porque nosotros que nos movemos comodísimamente a nivel teórico en el mundo de los dioses, sin embargo estamos sobre esta tierra y hemos de pensar también en las cosas materiales y en el futuro de este mundo al que padecemos y por el que algo tenemos que hacer. CEPSA es 2 plantas petroquímicas, 4 factorías de suministro de combustible a buques, 7 estaciones de suministro de combustible a aviones, un centro de investigación científica, amplia red de estaciones de servicio propias. CEPSA está con usted. Y sigamos moviéndonos en ese mundo de los enigmas, en ese mundo de las grandes dudas que siempre tuvo el hombre y que entendemos desde aquí, modesta, humildemente, que seguirá teniendo por los siglos de los siglos. Ramón Ferrero Ramos, Ferreo Ramos, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta o con su intervención. Bien, es que a mí me parece apreciar una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Esta contradicción se basa en la ley del talión, o sea, en los versículos que van del 23 al 25 del Éxodo
y el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, los versículos que irían del 38 al 42. Es decir, en el Éxodo, de alguna manera se aprecia la explicación de la ley del talión como algo básico dentro de las leyes que Jehová o Yahvé da a Moisés respecto de la vida y de la libertad. Y sin embargo, en el capítulo 6 de San Mateo, donde Jesucristo está hablando en el Sermón de la Montaña, creo, pues deniega de alguna manera esta ley, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería si existe realmente esta contradicción, y si realmente existiera, mi segunda pregunta sería si esta contradicción no implicaría la imperfección de Dios y por tanto su inexistencia. Muchas gracias, Ramón Ferrio, y remitimos las preguntas, como es natural, al experto de esta noche. Gracias, hasta una próxima ocasión. Miguel Arnaz, vayamos. Éxodo 23-25, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, 38-42. Sí, eso sabes que lo hemos comentado alguna vez. Son las contradicciones de Dios, las contradicciones de Cristo con Dios. Es extraño, ¿verdad? Pero esto ocurre así. Yo muchas veces, y en la Biblia hay que reconocerlo, no entiendo a este Jehová de los ejércitos donde aplica estas leyes. Estas leyes, en cierto modo, eran necesarias para que saliese a la luz un pueblo que iba a estar oprimido y que si no se aplican estas leyes, por supuesto, este pueblo hubiera desaparecido. No solamente ya estas leyes del talión, sino otras muchas, como son las leyes divinas, las leyes higiénicas, etcétera. Pero, sin embargo, cuando Cristo viene, cuando ya parece que se ha preparado el escenario, por medio de estas leyes, si no hubiera sido imposible, para que esta gracia y esta verdad vengan con Cristo, porque la Biblia así nos lo dice, la ley por Moisés es su nombre, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron con Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que no había venido antes esta gracia y esta verdad? Pues esta gracia y esta verdad contradicen aquellas leyes. Esto extraña a todos los lectores de la Biblia, me extraña también a mí, pero ahí está. Dios es muy claro cuando, según la Biblia, abre los cielos y dice, vamos a seguir el mandato de ese Dios incomprensible a veces en el Antiguo Testamento. Por lo que Cristo nos dice, mirad, fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese pero es una enmienda de la plana a aquel Dios, a aquel Jehová. Mirad que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Igualmente es otra forma de enmendar la plana a Dios. Es como si esa gracia y esa verdad, con el escenario preparado y el pueblo preparado y el mundo preparado, puesto que el Evangelio y la revelación bíblica no podía quedarse solamente en un pueblo, sino que sería dada al mundo, es como si ya estuviese preparado este escenario para que entonces esta verdad, esta gracia, el amor que Cristo predica, fuese realmente la ley que imperase, no una ley dada como realmente se da en el Antiguo Testamento, sino una ley dada por gracia y por libertad, para que entonces nos movamos más a gusto y podamos entender a este Dios que en la humanidad de Cristo se transfigura totalmente. Es el Dios que toma un niño del suelo, que acaricia, que escucha a la mujer pecadora y que nos empieza a decir que lo principal es el amor y no estas leyes del odio, de la venganza. Miguel, está muy claro que cuando un pueblo recibe unas leyes, si estas leyes son sencillas, el pueblo está en muy buena disposición para cumplirlas. Por ejemplo, las tablas de la ley. Creo que ahí estaba todo muy claro. Eran 10 mandamientos. El pueblo podía seguir casi a la perfección esas leyes, sin duda ninguna con interpretaciones, pero quedaba claro. Sin embargo, no solamente hay ese decálogo, hay muchas más leyes. ¿Por qué tantas? Por supuesto que hay muchas más leyes. Mira, existen leyes sociales para que aquella sociedad pudiese convivir sin problemas. Era necesario para que el pueblo judío subsistiese. Existen las leyes morales, algo también importante para que no hubiese problemas entre ellos. En cuanto a la moral, existen algo importante y que no se ha estudiado a fondo: las leyes higiénicas. Darse colillos en los ojos, cortarse las uñas, bañarse tan a menudo, lavarse las manos antes de las comidas, comer animales que no fuesen inmundos. Y vemos es que cuáles son estos animales inmundos, son aquellos dañinos en cuanto a la nutrición. Son leyes que ahí están escritas, pero que de alguna forma iban a preservar al pueblo judío en cuanto a la higiene, en cuanto a su salud. Incluso la circuncisión es una ley higiénica. Y luego están, como natural, también las leyes divinas,
las leyes de estos 10 mandamientos, donde se empieza diciendo no tendrás imagen de mí, etcétera, etcétera, así hasta terminar en el último mandamiento. Pero son todas ellas, quitando las leyes divinas, que es la relación con lo divino, con Dios. Todas las demás son leyes que van encaminadas precisamente a que pueda subsistir a través de los siglos el pueblo judío, y que si esas leyes no se hubiesen seguido, el pueblo judío no hubiese subsistido, esto está claro. Un nuevo enigma que nos queda al descubierto. Antonio Cuevas, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio José. Adelante. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Mira, yo quería preguntarte, porque tengo bastante interés en ello, desde tu punto de vista, ¿por qué de unos años acá la Biblia ha adquirido la importancia que tiene ahora, pero no por el significado de la Biblia misma, sino por hechos que teóricamente parecen ser ajenos a él? Por ejemplo, el hecho de identificar muchos de los pasajes de la Biblia con fenómenos que son llamados ahora paranormales. O sea, yo lo que también quisiera saber es si tú crees que ahora la gente lee más la Biblia para tranquilizar su conciencia, para convencerse o para empezar a dudar de algo de lo que antes no dudaban. Muchas gracias, Antonio Cuevas. Hasta la próxima ocasión. Vale, gracias a ti. Buenas noches. No hay duda de que cada día la Biblia se entiende mejor. ¿Y por qué se entiende cada día la Biblia mejor? Si algo tangible queremos captar de la Biblia que nos sirva para cimentar lo que se llama fe o lo que se llama creer en ella, como libro de revelación, esto tangible tiene que ser la profecía. La profecía se está cumpliendo, esto no lo puede dudar nadie. Mi interés por la Biblia nació precisamente en esto, en que yo, más o menos modesto aficionado a la historia y a la arqueología, veía que descubrimientos arqueológicos y que hechos históricos ocurrían con arreglo a como la Biblia decía. Por ejemplo, para no irnos demasiado lejos, los hechos históricos ocurridos en los últimos 30 años. Se menciona que el pueblo judío será dispersado y el pueblo judío fue dispersado. Esto se menciona antes de que ocurra. Se menciona que el pueblo judío volverá a ser congregado en su lugar, en Jerusalén, y esto ocurre también. Y que para la conquista de Jerusalén, después de que el pueblo judío se haya reunido, tendrá que haber una pequeña guerra. Ahí está esta guerra de los 6 días y Jerusalén se conquista. Si vemos descubrimientos arqueológicos, antes hablé del prisma de Wells, descubierto por Wells, donde se mencionan a estos reyes longevos, a estos patriarcas. Esto se decía es imposible, la Biblia miente, no pudieron vivir tantos años. Sin embargo, ahí se menciona, y es un prisma de barro cocido que se descubre escrito posiblemente por Nun y Subur, que era sobrino de Noé, debajo del sedimento del diluvio, donde se relaciona todo esto. Entonces, existen, como te digo, datos que nos llevan más o menos a la convicción de que la Biblia tiene algo especial en cuanto al libro de revelación. Aspectos históricos y aspectos arqueológicos. En cuanto a que el hombre ahora se incline por leer la Biblia, es natural. Date cuenta que el hombre se está mecanizando, que el ser humano se mecaniza demasiado y que vivimos más que nada en un aspecto materialista. Entonces, el hombre necesita de alguna forma mirar más allá de las estrellas. Existe un vacío de lo divino o un vacío de Dios. Y este vacío se llena, pues, yendo nuevamente a la Biblia o a otros aspectos que no sean la Biblia. El que las religiones orientalistas estén ahora proliferándose y, en cierto modo, adquiriendo cierta fama entre Occidente, es porque Occidente está vacío de el aspecto divino y necesita esto. Yo creo que el motivo de que se vuelva a la Biblia es por esto. Y también el motivo es lo que te he dicho. Hoy podemos entender un libro que siempre ha sido incomprensible, como es Apocalipsis. Apocalipsis no podíamos entender hace años qué quiere decir cuando nos hablaba de que la luna se teñía de sangre. Hoy podemos entender esto. Apocalipsis no podíamos entenderlos cuando se decía hace años de que una especie de langostas metálicas salía del fondo del abismo manejadas por un hombre y únicamente harían al hombre, pero respetaban la ecología. Hoy esto se puede identificar con armamentos de nuestro tiempo. No se entendía que eran esos 200 millones de ejército que venía del oriente, de ejército amarillo. Hoy se puede identificar también, llamado dijo, que tenía este ejército, y tantas cosas más. Sería interminable hablar acerca de esto, donde podemos relacionar acontecimientos de hoy y de un ayer muy próximo con los hechos que en la Biblia se explican. De los cielos descendamos a la tierra. Cepsa, el primer grupo industrial privado del país, con unas ventas en 1979 de 198.000 millones de pesetas, da trabajo a 5.000 personas. Cepsa, hombres e ideas para el futuro.
buenas noches. Por fin he hallado la comunicación con ustedes. Además nos da mucha alegría porque es de Las Palmas. Bueno, no, soy gallego, pero bueno, de Las Palmas. Pero es lo mismo, la llamada llega desde Canarias y para nosotros es muy gratificante, de verdad que sí. José Díaz, adelante con su pregunta. Mira, yo quería preguntarle a Miguel Hernán, referente al juicio final, porque esto de los ovnis está muy de moda. Y hay un párrafo bíblico en el Apocalipsis que dice que cuando llegue el juicio final habrá señales luminosas que confundirán las mentes humanas. Esa es una vertiente de la Biblia, ¿no? O sea, que dirá, pues mira, vosotros sabéis que cuando el mes 7, o sea, la higuera da fruto, sabéis que está cerca el final. Pero los apóstoles le habían contestado a Cristo diciéndole que no entendían nada de eso, sino que le explicara. Dice, mira, habrá personas deshonestas, habrá adulteristas, hombres amantes de sus placeres más que de sí mismos. Y otra cosa que se verá en la actualidad cuando llegue el juicio serán esas señales luminosas que confundirán las mentes humanas. O sea, lo que yo quiero saber es si esas cosas que dice la Biblia son ciertas o es que son ovnis, en verdad. Bien, pues pasamos la pregunta como es natural del experto. Muchas gracias, José Díaz. Hasta luego, Pepe. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Miguel. Sí, bueno, lo que menciona Cristo es que la generación que vea estas señales, esa misma generación, es la que puede ver este final. Esto es cuando le preguntan acerca de cuándo será el fin. Lo que ocurre es que señales en el cielo, señales luminosas, este odio que se habla, estas guerras, estas pestes, siempre las ha habido. Y como siempre las ha habido, siempre ha habido quien se ha aventurado a dar fechas para alarmar a las gentes acerca del que el final estaba próximo. Pero estas fechas siempre han sido falsas. Entonces me imagino que estas señales que se verán serán, no sé, mucho más relevantes que las que se han visto hasta ahora. Que sean ovnis o no sean ovnis o sean otra cosa, no tengo idea. Eso yo no lo sé si serán ovnis o qué será. Ovnis simplemente el objeto no identificado. Lo que pueda ser o deje de ser no lo sabemos. Ahora se ven ovnis porque se mira más al cielo, yo creo, pero siempre se han visto. Incluso en la Biblia pues también se mencionan objetos no identificados, no se les da el nombre de ovnis, las siglas esas no existían entonces, o de UFO, pero ahí estaban también. Y a través de la historia se han estado viendo siempre. Pero esto no quiere decir que desde entonces hasta ahora el final estuviese próximo. Yo me imagino que estas señales tienen que ser mucho más palpables, mucho más evidentes, para que podamos identificarlas realmente con este final que las que hasta ahora hemos visto. Bien, uno de los posibles fines del mundo, sin duda ninguna, sería la falta de energía. De esto se habla constantemente. Naturalmente que el hombre se preocupa por ese futuro. Con el tiempo quemaremos cada vez menos petróleo y usaremos ese valioso recurso para la elaboración de un creciente número de productos destinados a satisfacer las nuevas necesidades de la vida moderna. CEPSA dispone de la tecnología y los recursos humanos para afrontar con garantías ese reto a la imaginación. CEPSA está preparada para el futuro. Buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta, si es usted amable. Quisiera hacer a mi interlocutor válido, puesto que lo considero válido por las respuestas tan acertadas que ha dado. Yo he leído la Biblia 3 o 4 veces y bajo mi interpretación, quizá un poco teológica, quisiera preguntarle, una pregunta muy profunda, quizá parezca un poco atea, pero no lo es. Yo quisiera preguntarle, Dios, bajo el punto de vista teológico, ¿es el creador de todos los hombres o bien Dios desciende de los hombres? Tremenda pregunta, Santiago. Muchas gracias y se la pasamos como es natural a Miguel. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. A usted por llamar. Existe una cosa evidente. Yo creo firmemente que Dios es, valga la redundancia, el creador de la creación.
y entre ellas, por supuesto, el hombre. Tenemos que darnos cuenta de cómo es esta creación. Nos equivocamos terriblemente cuando decimos que Dios creó a los animales, que Dios creó a las aves, que Dios creó a los peces. Dios no creó esto. Casi yo me aproximaría más a esa primera molécula o ese primer átomo que promovió el milagro de la creación, porque la Biblia es clara cuando dice, y por eso me remito a la Biblia para que esto no se considere como una blasfemia por mi parte, que la tierra produjo hierba verde. Lo produjo la tierra, cuidado, porque tenía esas condiciones para que lo produjese. Y también dice que las aguas produjeron peces y aves. Esto parecía una incongruencia, hasta que hace aproximadamente unos 80 o 85 años se descubrió que precisamente las aves descendían del mar y no de la tierra. Luego las aguas produjeron estas aves, puesto que el plumaje de las aves lleva los mismos componentes químicos, creo que esto es así, que las escamas del pez. Pero lo produjeron las aguas porque la creación ya estaba preparada para que se produjese así, y que la tierra produjo animales también. Esto también lo dice. El proceso de la creación en su orden cronológico también es perfecto. Primero son las aves. La tierra estaba inhabitable porque era un cenagal. Sería largo esto de explicar, pero así es. Luego ya se produjeron los grandes animales y luego los animales normales. Y por último, y la paleontología esto nos lo demuestra, el último eslabón es el ser humano. Pero el ser humano ya no es una creación de la propia tierra. El ser humano es una creación directa de Dios. Después ocurre lo que todos sabemos, que el hombre quiere ser más Dios que Dios, y el hombre crea a Dios, no al Dios creador, a otro Dios. Las religiones se encargan de modificarle, de enmendar lo que él dice o lo que él hace. Quieren ser más sabios que él, y entonces sí, aquí caemos en este error. El hombre entonces puede creer en dos clases de dioses: en aquellos que a él le han creado y en aquellos que él ha creado. Todas las preguntas que esta noche quedan pendientes procuraremos contestarlas en un nuevo programa con Miguel Hernán, a ser posible antes de que se marche de vacaciones. Si es posible, pues no sea a final de julio, cualquiera de los últimos días, para dar paso no solamente a las preguntas incontestadas de esta noche, sino para dar respuesta a tantas y tantas cartas que sin duda llegarán. Pero ya tenemos en antena una nueva llamada que nos hace Alejandro Ben Hamed. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Antonio José. Adelante con su pregunta. Buenas noches, Miguel Hernández. Bueno, mi pregunta era con respecto a dos milagros que figuran en la Biblia de Jesús. El primero es la curación esta que le hace al ciego con la imposición de las manos, y que le dice luego, dice, ¿ves algo? Quiero recordar, y contesta él, dice, sí, veo a hombres andar como árboles. Entonces, yo esa interpretación no la entiendo muy bien. No sé si este señor es que era ciego, si era ciego de por sí de siempre, cómo podía dar esa interpretación de lo que él veía, y si no era ciego anteriormente. O sea, no veo muy clara esa interpretación. Y otra es la curación que le hace a un leproso, y que después de haberle hecho la curación o la simulación de curación que le dice que le hace, le dice que no se lo diga a nadie, y que se aplique la antigua enseñanza, y que vaya a ver al padre o al sumo sacerdote, y que le aplique la antigua ley esa de que había que coger un ave y pringarse en un pie, o sea, es muy largo, o sea, Lo que pasa, Alejandro, es que respecto a la frase veo hombres que andan como árboles, no recuerdas en qué parte. Sí, es en San o sea, es en el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, lo recuerdo perfectamente, que lo dice así textualmente: veo a hombres andar como árboles. O sea, es la curación del ciego. O sea, lo que pasa es que no tengo ahora mismo aquí ninguna Biblia. De acuerdo, no, Alejandro, no hace falta más. Miguel nos dice que sí, bueno, lo recuerda, y entonces... Si él tiene a mano, pues entonces sí. Le damos... Esa era la explicación. Y con respecto al leproso, si realmente le cura o no le cura. Muchas gracias, Alejandro, hasta una próxima ocasión. Nada, adiós. Miguel. Sí, creo que sea a lo que se refiere. No es exactamente esto de como árboles, pero sí, sea a lo que se refiere. Los distintos evangelistas, Marcos y Mateo, lo dan distintas interpretaciones, pero es la curación de un ciego. Por ejemplo, Marcos habla de que daba voces al pie del camino, de que tira su túnica, es lo único que este hombre ciego tenía, con tal de ser curado.
Pues realmente te puedo decir que no sé a qué se refería cuando él veía esto, pero esto lo ve antes de recibir esta vista. Esto es algo que tal vez vea en su propia mente. Después, que es ciego de nacimiento, recibe la vista por medio del milagro. En cuanto al leproso, cuando le dice, no digas a nadie lo que te ha ocurrido, esto ocurre muy a menudo con Cristo, el recomendar que no digan a nadie qué milagro les ha ido hecho. Cristo ya últimamente era recibido en las ciudades en olor de multitudes. Aquella mujer que toca su manto y es sanada del flujo de sangre porque todos le apretaban y se apiñaban en torno a él lo demuestra. Entonces, históricamente, lo que Cristo quiere es evitar un poco también esto. Y no quiere que su fama, él no viene precisamente para que su fama pueda expandirse entre los pueblos, porque él es el sanador de los cuerpos, más bien él es el sanador de las almas. Y quiere demostrar, por medio de su poder en la curación del cuerpo, lo que es capaz de hacer para una eternidad en los hombres. Esto es sencillamente lo que él quiere. Luego el hecho de que cumpla con aquella ley, aquellos requisitos de las tórtolas o del carnero que había que sacrificar y demás para ungirse, no es exactamente tampoco un pie. Esto es simplemente que cumpliese con la ley que entonces había. En el tiempo que Cristo está sobre la tierra, es cuando se cumple con esta ley, porque luego él sabemos que modifica la ley. La ley es quitada para vivir por medio de la gracia. Nueva llamada de Madrid en esta ocasión. Pedro Delgado, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un cordial saludo a todos. Igualmente, adelante con su pregunta. Yo quería formular una pregunta, esto viene a colación porque estoy leyendo unos cuantos libros de filosofía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Cristo para predicar sus doctrinas, habiéndose demostrado por los filósofos racionalistas contemporáneos, entre ellos Bertrand Russell, que Cristo dejaba mucho que desear desde el punto de vista moral, con todo respeto para los católicos, para los cristianos, claro? Bien, pues naturalmente que sentimos un fuerte impacto en nuestro pecho al escuchar esto, pero nosotros no somos interlocutores válidos, sino meros vehículos de la palabra. Gracias, Pedro, y le pasamos la pregunta naturalmente a Miguel Arnaz. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Sí, sé a qué libro se refiere. Para mí es más válido coger a filósofos y ponerlos en una balanza. Los que afirman que Cristo, únicamente en cuanto a su humanidad, vamos a dejar su divinidad a un lado, dejaba que desear en cuanto a su forma de proceder, o no dejaba que desear. Entonces veremos hacia qué lado se inclina la balanza. Por supuesto, también las teorías de este filósofo, aunque moderno, no son tampoco tan modernas. También dejan bastante que desear. Exactamente. Por supuesto, sabes que no recuerdo ahora el título de alguno de sus libros, especialmente existe uno donde ha quedado realmente ridiculizado sus teorías, no referente a Cristo me refiero, sino referente también a algo sobre la creación y demás. Se ha descubierto que esto no existe, hombre ha tenido estos fallos, me imagino que también puede ocurrir. Para mí Cristo, en cuanto a su humanidad, no dejaba que desear. No dejaba que desear en tanto en cuanto los historiadores, y no ya la propia Biblia, nos habla de él. Era un hombre, el tiempo que estuvo en este cuerpo, o el tiempo que estuvo en esta humanidad, que por supuesto se dedicaba más que a hacer el mal, a hacer el bien. No sé en qué aspecto, yo sé que este hombre dice que dejaba que desear, porque incluso hasta se suele decir que tenía sus flisteos con Magdalena y demás. De esto se ha dicho mucho, pero es algo que está totalmente desestimado, entiendo yo, en tanto en cuanto si nos vamos a otros filósofos, incluso ateos, y vemos que contradicen, y tienen mucho más categoría y mucho más peso que este hombre, que le contradicen rotundamente. Bien, pasemos a otros temas. A otro tema, quiero decir. Hay muchas cosas en la Biblia que nos dejan con la más tremenda de las dudas. Tenemos aquí un fragmento y poco tiempo. Esto nos dice la Biblia. Esto es lo que ofrecerás en sacrificio sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Esto será el sacrificio continuo por vuestras generaciones. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y Aarón hará expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Es decir, sacrificios de sangre, Miguel. Exactamente. ¿Qué se pretendía con esos sacrificios? Sacrificios de sangre eran. Estos sacrificios del cordero, sacrificios de sangre para expiación del pecado, no tenían ni más ni menos que recordar al pueblo que esa promesa de Dios, habitaré entre mi pueblo, se cumpliría. ¿Cuándo se cumple esta promesa?
se cumple esta promesa cuando Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que estar Dios con nosotros, codo a codo con el hombre, viviendo con el hombre, para que esto se cumpliese cuando este Emmanuel, que es el nombre que se le da a Cristo, Dios con nosotros, habita entre nosotros. ¿Qué quiere decir aquel sacrificio? Sencillamente, la explicación a este sacrificio se la da el propio Juan el Bautista. Se sacrificaba un cordero para quitar el pecado del ser humano por medio de su sangre. Cuando Cristo viene a ser bautizado por Juan el Bautista, tiene esta revelación Juan el Bautista, y es cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita este pecado. El Cordero de Dios que ha de quitar el pecado del mundo mediante su sangre. Sería el último sacrificio. Es un simbolismo en cuanto al Cordero, puesto que es el animal inofensivo que se deja sacrificar sin oponer apenas resistencia, pero que se cumpliría precisamente en esto. Habitaré entre vosotros, y cuando esto ocurra será el último sacrificio. Cuando habita Jehová o cuando habita Dios entre nosotros, cuando se cumple la promesa de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuándo se quitará este pecado del mundo? Como la Biblia nos dice, cuando este Cordero de Dios, por eso era el simbolismo del Cordero sacrificado para que aquel pueblo no lo olvidase, sería nuevamente sacrificado por todos nosotros. Este Cordero se menciona que es Cristo. Miguel, yo no sé si esta pregunta que te voy a hacer ahora realmente es una pura anécdota o realmente comporta un enigma, todo un misterio en la Biblia. Pero hay un pasaje que no recuerdo exactamente en qué libro está ni qué versículo es, pero nos habla de unos malos espíritus que Cristo sacó de algún sitio e introdujo en los cuerpos de una manada de cerdos. Eso es muy misterioso para nosotros. Sí, sí. Son 2000 espíritus que estaban sobre un hombre que se llamaba Legión. 2000 espíritus inmundos, 2000 demonios, como también nos quiere mencionar la Biblia. Lo que podemos sacar en relación con esto es primeramente hacernos una pregunta. Estos endemoniados o estos poseídos por Satanás o por espíritus satánicos, ¿existieron solamente en la época de Cristo o existen también en nuestro tiempo y han existido siempre? Es algo que no sabemos. Fijémonos en una cosa, que aquellos demonios, como la Biblia nos mencionó, espíritus inmundos, espíritus malignos, conocen a Cristo perfectamente, conocen su poder y le temen. Entonces ellos lo que no quieren de ninguna forma es ir al lugar de donde proceden. Esto, claro, daría lugar y pie a hacer un programa de satanismo, porque nos introduciríamos ya en esto. Pero ellos no quieren ir al lugar donde proceden. Saben que no pueden seguir en aquel hombre que le han perturbado mentalmente, que se mutila, que le da una fuerza sobrenatural, que incluso comete crímenes, que habita en lugares desiertos. Esto lo saben ellos, y saben que el poder de Cristo le va a hacer salir de ahí, de ese cuerpo, y antes que ir al lugar donde proceden, prefieren meterse en esa manada de cerdos. Estos cerdos vemos que se descontrolan y que se precipitan a un abismo, a un precipicio, que es donde caen, se vuelven locos. Luego, lo cual quiere decir que estos espíritus pueden controlar la mente humana, pero no pueden controlar a unos animales. Esto sí, lo que hacen los animales es que enloquecen y se caen, como te digo, a un precipicio. ¿Se caen o se tiran? Se tiran ellos mismos. Entonces, al fin y al cabo, pues estos espíritus me imagino que vuelven al lugar donde proceden. ¿Qué eran? ¿Qué son? ¿Existen hoy estos endemoniados o estos poseídos que existieron entonces? Esta es una pregunta, es una incógnita, queda en el aire. Ya te digo, podríamos hacer un día un programa que se refiriese a esto, en cuanto a si existen o no existen hoy también estos seres. Por supuesto, proliferaban en aquella época de Cristo, no es el primer sanado en este aspecto, pero lo que más nos llama la atención, explicación, no puede existir ninguna otra, es esto, que estos seres cuando salen de aquel cuerpo prefieren ir a esa manada de cerdos antes que ir al lugar de donde ellos venían. Y continuarán por mucho tiempo los enigmas. Gracias, Miguel Hernán, y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Apocalipsis, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. ¿Aceite en el maletero de su coche? Yo, ni gota. Pero, hombre, ¿qué clase de conductor es usted? Hay coches que consumen aceite y siempre existe el riesgo de una avería. Por eso, nunca está de más llevar en su coche una lata de supermultigrado Cepsa 1550. El único aceite español que vale por todos los monogrados juntos, lubrica en todos los climas y contiene todos los aditivos para proteger de verdad el motor. Pídalo por su nombre. Supermultigrado 1550 de Cepsa. La 1:58 y medio de la madrugada, cuando ya poco a poco vamos cerrando nuestro programa. Decirles que estaremos mañana con la edición especial de medianoche del sábado y de nuevo estaremos también con ustedes el domingo. Y eso sí, recordarles que el domingo todas aquellas llamadas que entren en antena tendrán un libro de obsequio que nos da la editorial Plaza Janes para enviar a ustedes. Plaza y Janés, que es como quiere Antonio Bravo que se diga. Y cuando cerramos la semana, oficialmente, naturalmente, dar las gracias a nuestros compañeros, no solamente los de Madrid, sino también los de todas las emisoras que nos ayudaron a lo largo de toda la semana. Gracias a todos y que tengan ustedes un feliz fin de semana y les esperamos mañana y el domingo con muchas informaciones, con muchas noticias y sobre todo con un caso ovni muy reciente que ha ocurrido hace muy pocas horas en Córdoba. Eso será en la noche del domingo. Adiós amigos, hasta mañana y que descansen. Medianoche, un programa de la SER.